El pueblo español de El Penitente guardaba celosamente sus secretos. Enclavado entre antiguos olivares, susurraba historias de creencias olvidadas y rituales ancestrales. El silencio solo lo rompía la campana de la iglesia, un tañido lúgubre que resonaba con el corazón turbado de Daniel. Daniel, una vez hombre de Dios, había abandonado el sacerdocio años atrás. Las razones permanecían enterradas en lo más profundo de su ser, una herida supurante en su alma. Ahora, se veía atraído de nuevo a la iglesia, no por la fe, sino por un misterio que no podía ignorar. Todo comenzó con la muerte de Sor Mercedes, una enigmática monja que siempre había intrigado a Daniel. Tras su muerte, dejó una serie de cartas selladas, 7 en total, cada una marcada con una sola lágrima. A Daniel lo invadió una premonición escalofriante. Estas cartas eran más que simples palabras. Eran una crónica de una muerte anunciada. Cada lágrima, una vida pendiendo de un hilo. Las cartas eran inquietantes, llenas de versos crípticos y extraños símbolos. Sor Mercedes siempre había sido un enigma, fascinada por textos antiguos y prohibidos. Era como si caminara por un sendero paralelo a la iglesia. La primera carta hablaba de una vida arrebatada por el fuego, la segunda por el agua. Cada muerte era más extraña que la anterior. Daniel sintió un nudo de angustia en el estómago. No podía quitarse la sensación de estar atrapado en un juego macabro. Los aldeanos susurraban sobre maldiciones y pactos antiguos. Daniel buscaba respuestas en la lógica y la razón. Pero ¿qué pasaría si las respuestas no se encontraran en el reino de lo racional? A medida que profundizaba en las cartas, se vio arrastrado al mundo de Sor Mercedes, una vida que giraba en torno a una leyenda centenaria, la leyenda del Dios fragmentado. La leyenda hablaba de un Dios diferente a cualquier otro, un Dios no de poder absoluto, sino de esencia dividida, dispersa por todo el mundo y dentro de la humanidad misma. Este Dios fragmentado solo podía ser reensamblado a través de rituales específicos, realizados en momentos específicos, en lugares específicos. Daniel siempre había descartado tales historias como simple folclore, materia de mitos y leyendas. Pero las cartas de Sor Mercedes insinuaban algo más, un sistema de creencias oculto en la misma estructura del penitente, transmitido de generación en generación, envuelto en secreto. Descubrió que Sor Mercedes pertenecía a un grupo clandestino conocido solo como la Orden de la Séptima Lágrima. Su objetivo, localizar los fragmentos perdidos del Dios fragmentado y provocar su regreso. ¿Pero qué tenía que ver todo esto con las muertes que asolaban el penitente? ¿Estaba Sor Mercedes tratando de advertirle, de evitar que ocurriera algo terrible? Las respuestas, lo sabía, estaban en las cartas restantes, cada una un paso más cerca de desentrañar el misterio del Dios fragmentado y el juego mortal que se desarrollaba en su otrora pacífico pueblo. Entretejida en la leyenda del Dios fragmentado, estaba la enigmática figura del hombre de ceniza. Era el precursor del regreso del Dios, una figura destinada a reunir los fragmentos y marcar el comienzo de una nueva era. Pero las leyendas también hablaban de un precio terrible a pagar, un sacrificio de sangre y hueso para apaciguar al Dios fragmentado. Mientras Daniel juntaba las piezas del rompecabezas, tropezó con una conexión aterradora. Las muertes predichas en las cartas de Sor Mercedes parecían coincidir con los rituales descritos en la leyenda del hombre de ceniza. Cada muerte era un sacrificio, un paso más cerca de su llegada. El miedo se convirtió en hielo en sus venas. ¿Y si la Orden de la Séptima Lágrima no intentaba evitar la llegada del hombre de ceniza, sino acelerarla? ¿Y si su hermana, que había desaparecido sin dejar rastro años atrás, estaba de alguna manera atrapada en medio de todo esto? La idea lo golpeó como un golpe físico. Su hermana siempre se había sentido atraída por lo místico, lo inexplicable. ¿Podría haberse unido a la Orden? ¿Podría ser ella el próximo sacrificio? La Orden de la Séptima Lágrima estaba envuelta en secreto. Se movían como fantasmas. Su presencia se sentía, pero nunca se veía realmente. Daniel sabía que tenía que infiltrarse en sus filas, comprender sus motivos y evitar la próxima muerte.
Comenzó investigando la historia local, estudiando detenidamente textos antiguos y archivos olvidados. Descubrió que la orden había estado activa en el penitente durante siglos. Su influencia sutil pero penetrante. Eran los guardianes silenciosos del pueblo, su verdadero propósito oculto al mundo. Aprendió que el número 7 tenía un significado especial para la orden. 7 lágrimas de arrepentimiento, 7 caminos hacia la iluminación, 7 fragmentos del Dios fragmentado. Y ahora, 7 muertes para anunciar su regreso. La investigación de Daniel lo llevó a un monasterio abandonado en las afueras del pueblo. La leyenda local decía que estaba maldito, frecuentado por los espíritus de los monjes que habían tenido un final prematuro. Pero Daniel sintió algo más, una presencia oculta, una sensación de que lo estaban observando. Sabía que estaba caminando por un sendero peligroso, pero no podía dar marcha atrás. No mientras vidas inocentes estuvieran en juego, no mientras el destino de su hermana pendiera de un hilo. The abandoned monastery held the key to the mystery. Within its crumbling walls, Daniel discovered a hidden chamber, a secret sanctuary where the Order of the Seventh Tier performed their rituals. The air was thick with the scent of incense and something ancient, something unsettling. As he explored further, he stumbled upon a horrifying discovery, a sacrificial altar stained with what appeared to be blood. And next to it, a familiar object, a necklace, the one his sister always wore. His blood ran cold. His worst fears had been confirmed. His sister had been part of the order, and had been sacrificed to appease the fragmented god. But why? What had led her down this path? Rage and sorrow consumed him, threatening to overwhelm him. He had not been able to protect her in life, but he would avenge her in death. He would expose the order and bring them to justice, even if it cost him his own soul. El tiempo se agotaba. Solo quedaban 2 cartas, cada una un reloj en marcha que contaba hacia la próxima muerte. Daniel se sumergió en los textos restantes, buscando desesperadamente una manera de romper el ciclo, de salvar a las víctimas restantes. Se dio cuenta de que Sor Mercedes no lo había estado guiando hacia la orden, le había estado advirtiendo sobre ellos. Las cartas no eran una hoja de ruta para el regreso del Dios fragmentado, eran una súplica desesperada para detenerlo. La penúltima carta hablaba de un falso profeta, un lobo con piel de oveja que manipulaba a la orden para sus propios fines retorcidos. Este falso profeta era quien orquestaba los sacrificios, tergiversando las creencias de la orden para servir a su propia agenda oscura. Pero ¿quién era este falso profeta? ¿Y podría Daniel desenmascararlo antes de que fuera demasiado tarde? La carta final apuntaba a un solo individuo, el padre Mateo, el sacerdote del pueblo, y una figura respetada en la comunidad. Daniel estaba horrorizado. ¿Podría este hombre piadoso, este pastor de su rebaño, ser la mente maestra detrás de los asesinatos? Confrontó al padre Mateo, acusándolo de ser el falso profeta. El sacerdote no lo negó. Confesó haber manipulado a la orden, haber utilizado sus creencias para obtener poder y control. Creía que él era el verdadero profeta, el elegido para marcar el comienzo de la era del Dios fragmentado. Se produjo una lucha, una batalla desesperada entre la fe y la desesperación. Daniel se encontró frente a una elección imposible: matar al padre Mateo y poner fin al ciclo de violencia, o perdonarle la vida y arriesgarse a un mayor derramamiento de sangre. Al final, fue el padre Mateo quien tomó la decisión. Se abalanzó sobre Daniel, con una mirada enloquecida en sus ojos, y cayó sobre la daga ceremonial que Daniel sostenía. La profecía se había cumplido, pero no como el padre Mateo había previsto. Con la muerte del padre Mateo, la orden de la séptima lágrima se dispersó, desapareciendo en las sombras como si nunca hubieran existido. El pueblo del penitente estaba a salvo, pero las cicatrices de la terrible experiencia eran profundas. Daniel fue aclamado como un héroe, pero no sentía ninguna sensación de victoria, solo una profunda tristeza. Había encontrado respuestas, pero habían llegado a un precio terrible. Su hermana se había ido, y el peso de los secretos que ahora cargaba lo oprimía. Mientras miraba el pueblo, no podía quitarse la sensación de que la historia no había terminado. La leyenda del Dios fragmentado era antigua, sus raíces enterradas profundamente en la psique humana.
La orden de la séptima lágrima podría haber desaparecido, pero la creencia en una deidad fragmentada, un Dios que caminaba entre los hombres, seguía viva. Y en algún lugar, en las sombras, sabía que la búsqueda de los fragmentos perdidos continuaba. Si quieres descubrir más sobre esta fascinante historia, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. No te pierdas los próximos capítulos.